Bueno, vamos a continuar viendo las correcciones del trabajo práctico número 4. Vamos a revisar algunos de los trabajos que me fueron entregando ustedes para analizar algunos de los errores más frecuentes y entonces poder remarcarlos y que los vean ustedes mismos. Digamos, lo importante también es que puedan corregirse. Bien, vamos a ver el tema de las vistas y cómo tenía que quedar el corte longitudinal. En el enunciado pide la realización de una vista superior y el reemplazo de la vista frontal por un corte longitudinal según la norma IRAM y según los cuadernillos que ya indicamos para que ustedes los vean y los estudien. De tal manera de que si nosotros seleccionábamos esta dirección como la de la vista frontal, el corte longitudinal es el corte a través del plano medio que pasa por el eje del cilindro, o sea, el plano que contiene el eje del cilindro, y que en definitiva es el plano medio de toda la pieza, o el plano de simetría de toda la pieza, ¿sí? Bueno, ¿cómo tendría que resultar entonces? Acá tengo un ejemplo de uno de los trabajos que me entregaron. Acá está en la vista superior cómo se ve ese plano de corte y como una traza, evidentemente como una traza, o sea, como un segmento que pasa justo por el medio de la pieza. Se indica con una línea de ejes que termina en una línea un poco más gruesa, que queda resaltada, y con las dos letras se indica el corte A y acá figura con el nombre, ¿sí? Ese corte. Bien. Al pasar un plano de corte por la mitad de la pieza, cierta cantidad de material resulta seccionado por ese plano de corte. Toda esa superficie que resulta del corte y de la sección queda rayada, como está indicado acá en esta pieza, y el perímetro de esa superficie queda un poquito más remarcado. Según dice la norma, podemos usar un espesor 0,6. Bien, ahora el problema es que, como lo había dicho la profesora en el video, la profesora María Lo Mónaco, en uno de los videos que le adjuntamos, la herramienta automática para la realización del corte automático en AutoCAD no reconoce esta parte de la pieza como un refuerzo y por ende va a resultar todo rayado, como tenemos por acá algunos de los casos que me entregaron. Este, por ejemplo, es el resultado automático de utilizar la herramienta de corte o de sección. Aparece con el nombre de sección en las opciones de vista base, o si alguien trabaja con SolView SolDraw es lo mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, hay que editarlo a mano. Evidentemente hay que editarlo a mano y redibujar todo el perímetro de la pieza y redibujar la parte cortada. Para poder redibujar todo ese perímetro hay que primero reconocer cuáles son las partes que resultan cortadas y cuáles no. O sea que necesitamos hacer un análisis de la pieza y necesitamos saber cuáles son refuerzos y cuáles no. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo de este trabajo de redibujar el perímetro de la sección y redibujar todo lo que es la superficie del corte. Para eso he creado una capa con el nombre de sección específica y vamos a utilizar el comando de polilínea. Pueden hacerlo con el de línea común también, no hay inconveniente. Y vamos a redibujar entonces sobre la ventana gráfica en el espacio papel. Estoy dibujando, ¿sí? Solamente que me guío con
la vista ya dibujada, aunque no sea el resultado que espero. Si está en la escala correcta y si el modelado está bien, me va a servir. Bien. El refuerzo y todo lo que no resulta cortado lo voy a tener que dibujar en otra capa, en una capa espesor 0,5. Esta que estoy usando tendría que ser 0,6, por ejemplo. Ahora, lo que sí tengo que dibujar en 0,6 sería las líneas que resultan del cilindro interno. En este caso no las tengo en esta vista, pero las voy a sacar con línea de enlace de la vista superior. Y las corto con el comando correspondiente. Bien, entonces ahora vamos a volver a utilizar una capa, la capa que tenía definida como pieza, y voy a dibujar entonces el refuerzo, que era el último que me faltaba, y estoy en condiciones entonces de apagar todas las capas de la vista que había generado originalmente, o pueden eliminarla también a la ventana o eliminar la vista. Total, lo que tienen dibujado está sobre el espacio papel. Yo en mi caso voy a apagar esas capas que yo tenía denominado como corte, de manera de que me queda solamente el dibujo que acabo de realizar. Entonces voy a necesitar una nueva capa que puedo llamar rayado, en color azul, porque tiene que ser el espesor 0,1. Utilizo el comando de hatch de rayado y directamente selecciono las áreas que ya dibujé sin mayor inconveniente. Vamos a ver cómo va quedando esto en la impresión. Bien, acá tenemos la vista previa de la impresión y vemos que se ven correctamente las vistas. Está correctamente marcado esta línea oculta en la vista superior y entonces la vista frontal reemplazada por la vista de corte. Bueno, tendremos que revisar ahora si estos espesores son los correctos, pero el rayado se ve sí en un espesor mucho más fino. ¿Qué nos faltaría ahora? Es trazar todos los ejes de la pieza. Bueno, por ejemplo, quedando los ejes de esta manera. Cuando tracen los ejes, un detalle importante es que queden centrados esos ejes en la geometría que están representando. Si estamos representando un agujero, que el punto medio quede en el punto medio. Lo mismo que en este caso. Bien. Vamos a revisar el tema del espesor. Para eso vamos a archivo, administrador de estilo de trazado. Vamos a revisar lo que es el desire, si me lo permite la máquina. Y el amarillo que yo usé era 0,4, no era. Entonces vamos a usar el verde, que es 0,6. Y vamos a notar la diferencia entonces, ¿sí? ¿Qué hacemos? Directamente vamos y modificamos el color en la capa creada. Si queremos ser estrictos en el trazado del perímetro de sección, estos dos pedacitos de material no están cortados por el plano de corte, porque corresponden
a este sector del arco y del cilindro, ¿sí? Al superior y al inferior. De tal manera que eso tendría que quedar en la capa roja. Bueno, podemos cortar directamente acá. Ahí está. La máquina lamentablemente no me responde demasiado. Pieza. Y trazamos entonces. Luego no le alcanza la memoria para todo lo que le estoy pidiendo. Bien, de manera que vamos a revisar la vista previa de impresión. Y ahora sí entonces queda más remarcada la zona cortada, evidentemente. Apenas, es un detalle, ¿sí? Bien. Bien, el enunciado pedía también proyecciones isométricas, sureste desde arriba, como está bien realizada esta, y una sureste desde abajo, de manera de poder ver algunos otros detalles. Estas dos están correctamente realizadas y hay algunos otros que tienen algunos problemas. Por ejemplo, podemos dejar eventualmente las líneas ocultas en una vista isométrica estándar, pero por ejemplo en este caso dificultan mucho la interpretación de la pieza, dificulta mucho la interpretación desde qué ángulo se está mirando. Por lo tanto, lo más correcto sería no incluirlas. En mi criterio, no habría que incluirlas en ninguno de los dos casos, ¿sí? Además de eso, hay otras vistas en las cuales ni siquiera se respeta la dirección isométrica, ni en el nombre tampoco. Pero fíjense que la orientación que tiene está errada. En este otro caso, se tomó como la vista frontal la otra dirección posible. Acá está indicada. Y bueno, el trabajo está bien realizado respecto de cómo se tomó esta vista, pero fíjense ustedes lo que les decía, esta forma de orientar la pieza dificulta mucho la interpretación de cómo es la pieza. Fíjense que esta vista acá no me da mucha información de cómo es la pieza. Es muy difícil interpretarla desde esta vista. Por lo tanto, lo correcto es realizarlo en el otro sentido que acabamos de ver. Y bueno, antes de terminar, vamos a repasar algunos otros detalles. Por ejemplo, cuando indicamos el plano de corte, tenemos que evitar que suceda esto, que se superpongan las flechas con el perímetro de la pieza. Hay que extenderlo hacia afuera, en ese caso esas flechas. Otra cosa que hay que evitar que se superponga es, en este caso, la acotación de este diámetro justamente con donde aparece el eje de simetría, porque se ve superpuesto y no se ve correctamente la cota. Acá, por ejemplo, este radio está indicado con una capa de línea de puntos, tendría que ser continua la línea, y lo correcto sería no indicar el radio, sino más bien poner el diámetro o directamente poner el ancho que tiene esta planchuela y se sobreentiende cuál es entonces el diámetro. En este caso está acotado dos veces la dimensión del diámetro del vaciado, el cilindro interno. Fíjense que está acotado en la vista superior y en la vista frontal. En general, todas las dimensiones se acotan una sola vez, no hay que duplicar datos. Por otro lado, si ponemos esta cota acá, necesitamos anteponer el símbolo de diámetro. Y no así en esta vista superior donde ya se ve que es un círculo. O sea que estaría al revés el criterio. Bueno, espero que no se haya hecho muy largo por ahora y luego les mando más correcciones.